My name is Elena Duarte, and 3 days after la boda de mi hija, abrí la puerta de mi casa y encontré a su flamante marido sosteniendo una carpeta azul y un contrato que, según él, arreglaría nuestro futuro familiar. Aún llevaba el perfume caro del banquete, como si no hubiese dejado de celebrar ni un solo día. Yo, en cambio, llevaba 3 noches sin dormir pensando en lo que sospechaba que venía. Y cuando lo vi ahí, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, supe que mis sospechas no eran exageraciones de una viuda cansada. Eran verdad. Se había revelado por fin la intención que llevaba escondida. Doña Elena me dijo bajando un poco la voz, como quien prepara una trampa. Creo que es mejor que organicemos sus bienes ahora que está sola. Así evitamos problemas y garantizamos estabilidad para todos. Para todos. Qué palabra tan curiosa. Qué forma tan elegante de decir firme aquí y pásenos lo que es suyo. Respiré hondo. En mi casa aún olía a mi marido a madera vieja, a café tostado, a esa colonia discreta que usó durante 40 años. Él había fallecido hacía menos de 12 meses y su ausencia todavía pesaba en cada rincón. Pero aquel hombre frente a mí no respetaba ni el duelo ni la memoria. Solo veía números. Números que él creía que podía reclamar. Le sostuve la mirada. Él no lo sabía, nadie lo sabía, pero yo ocultaba un secreto. Mi esposo, en su última voluntad, me dejó una herencia valuada en $7 millones. No euros, dólares invertidos en propiedades y cuentas internacionales que él había manejado con una prudencia silenciosa, y me lo dejó a mí, solamente a mí. No se lo conté a mi hija, no porque no confiara en ella, sino porque la amaba demasiado como para cargarla con ese peso justo al empezar su matrimonio. Quería que viviera tranquila, que disfrutara su nueva vida sin que el dinero se convirtiera en un campo de minas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que la protegería. Pero a veces el silencio también atrae sombras. Por eso, cuando vi a mi yerno con una carpeta, sabía exactamente cuál era el juego. ¿Un contrato?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. Un acuerdo familiar. Nada complicado. Esa sonrisa, esa mueca, esa confianza arrogante que solo tienen los que creen que ya han ganado. Me pidió pasar. No lo dejé. Me pidió sentarme. No lo hice. Me pidió que confiara. Ese fue el colmo. 3 días antes, en la boda, yo había notado señales. La familia del novio, madrileños de clase alta, hablaba demasiado de propiedades de inversiones de los activos de la familia Duarte. La madre del novio me hizo una pregunta que en su momento me pareció rara. ¿Su casa está a su nombre o era de su esposo? Fue en medio del brindis cuando todos reían. Pareció un comentario casual, pero no lo era. Aquel día también vi cómo mi hija, mi niña, miraba al hombre con una devoción que me daba miedo. Era amor, sí, pero también dependencia. Él la rodeaba con el brazo como quien marca territorio. La guiaba, la corregía, la interrumpía. Y ella, feliz, no lo veía. Ahora, frente a mi puerta, él dio un paso más cerca. Solo necesito su firma. Usted vive sola en un sitio grande. Nosotros podemos encargarnos. Es lo normal hoy en día. Qué curioso, antes de la boda, yo era mamá Elena, la mujer dulce que crió con sacrificio a su hija. 3 días después, ya era una anciana estorbo con una casa demasiado grande.
Me pidió que al menos viera el contrato. Lo abrí. Una hoja, directa, fría. Una transferencia de gestión patrimonial. Una cesión parcial de uso. Y sobre todo, una cláusula renuncia anticipada a derechos de herencia compartida futura. Ahí estaba, la pieza del rompecabezas. No solo querían mi casa, querían cualquier cosa que hubiera quedado de mi esposo. Me quedé en silencio. Él tomó mi silencio como debilidad, error. Mientras lo oía seguir hablando, mi mente estaba en otro lugar en la pequeña notaría del centro, donde semanas antes guardé la copia original del testamento, en la cuenta protegida que mi marido dejó solo para emergencias. En las palabras que él me dijo antes de morir: Elena, protégelo todo, no por ti, por la paz. Ese día entendí exactamente a qué se refería. Cuando él terminó de exponer su discurso, le devolví las hojas despacio. No voy a firmar nada, dije. La sonrisa se le congeló. Pero, doña Elena, es por el bien de todos. No repetí. Es por el bien de ustedes. Intentó recuperar su compostura. Intentó convencerme. Intentó presionarme. Yo simplemente lo miré sin pestañear. Al final guardó los papeles y dijo: se lo advertí. Luego no diga que no intentamos ayudarla. Ayudarme. Si mi marido hubiese estado ahí, se habría reído. Cerré la puerta, lentamente, sin un portazo, sin rabia, solo con la firmeza de quien ya ha tomado una decisión. Entonces supe una cosa. La guerra había empezado, y yo, que nunca fui una mujer de conflictos, iba a tener que aprender a mover mis piezas. Por mí, por mi esposo, y sobre todo por mi hija, aunque ella aún no entendiera el peligro que había traído a su propia casa. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con la luz tenue, escuchando el silencio profundo de la casa. Puse frente a mí la copia del testamento. Leí cada línea como si fuera la primera vez y prometí cumplir lo que él me pidió: protegerlo todo. Protegerme yo, proteger su memoria. Porque aunque ellos no lo sabían, el silencio siempre fue mi mejor arma. Cuando cerré la puerta aquella tarde, pensé que tendría al menos un par de días de silencio antes de que él volviera a intentar algo. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, mientras aún calentaba el café en mi vieja cocina americana, esa que mi marido y yo renovamos juntos cuando nos mudamos a Ohio, hace ya más de 20 años, encontré un mensaje de mi hija en el móvil. Mamá, ¿podemos hablar? Él dice que estás exagerando. Exagerando. Esa palabra me dolió más que el contrato. Mi hija Clara nunca había sido desconsiderada. Siempre fue amable, cariñosa, sensible. Creció en un vecindario tranquilo entre vecinos que dejaban tartas en la puerta y reuniones de barbacoa los domingos. Sabía reconocer la bondad, pero también era confiada, quizá demasiado. Me senté a la mesa mirando por la ventana el jardín trasero, un pequeño pedazo de verde rodeado de altos robles. Mi marido siempre decía que ese jardín era nuestro refugio del mundo, y sin embargo, allí estaba yo sintiendo que el mundo, en forma de mi recién estrenado yerno, se empeñaba en entrar como una corriente fría por debajo de la puerta. Decidí contestarle: claro que podemos hablar, hija. Ven cuando quieras. Llegó 2 horas después. Ni siquiera llamó al timbre. Entró directo como cuando era adolescente
y venía buscando consuelo después de una pelea con alguna amiga del instituto. Pero ahora no venía a buscar consuelo, venía a discutir. Mamá, ¿por qué no quieres firmar nada? Solo quiere ayudar. Es normal que quiera organizar las cosas. Dice que lo estás tratando como si fuera un ladrón. Pensé en elegir mis palabras con cuidado, pero las mentiras no se podían suavizar. Clara él vino con un contrato que pretendía que yo cediera derechos. Eso no es normal. No en este país. No en ninguna familia decente. Ella se cruzó de brazos. No tienes pruebas de nada. Quise llorar. No lo hice. Sí, hija. Tengo más pruebas de las que imaginas, solo que tú aún no quieres verlas. Se quedó mirando el suelo como si de pronto no supiera dónde colocar los pies. Era la misma postura que adoptaba cuando era niña y se daba cuenta de que había cometido un error, pero aún no quería admitirlo. Yo sabía que no estaba enfadada conmigo, estaba confundida. Su marido le había llenado la cabeza de ideas sobre futuro, responsabilidad y unidad familiar. Palabras bonitas usadas para cubrir intenciones sucias. ¿Te ha dicho que su madre me preguntó en plena boda si la casa era solo mía o también de tu padre? Pregunté. Clara levantó la mirada. No lo mencionó. También dijo que mi casa era demasiado grande para mí y que lo más lógico era que ustedes se hicieran cargo. Ella frunció el ceño. Era la primera grieta, una muy pequeña, pero una grieta al fin. Mamá solo quiere que todos estemos bien. Clara, respondí con suavidad. Tú no estabas aquí cuando vino ayer. Tú no viste su cara cuando le dije que no pensaba firmar nada. No era preocupación, era enojo, era codicia. Y tú ya me conoces, yo sé reconocer ambas cosas. Ella guardó silencio. Por unos segundos pensé que se derrumbaría, pero entonces respiró hondo y dijo, voy a hablar con él. No quiero que esto se convierta en un conflicto. Se marchó antes de que pudiera decirle nada más. Y mientras cerraba la puerta detrás de ella, supe que hablar con él no cambiaría nada. Él era de los que no retroceden cuando creen que están cerca de algo valioso. Lo había visto en su mirada el día de la boda, ese brillo casi calculador cuando recorría la casa con los ojos, como si ya la considerara parte de su patrimonio. Por la tarde fui a recoger el correo. En mitad de los sobres habituales, facturas, publicidad, cartas del seguro médico, encontré uno sin remitente. Al abrirlo, me encontré con algo que heló mi sangre, una impresión impresa de una página web donde aparecía la casa de mi marido, la que él me dejó valorada públicamente. Alguien había buscado información. Alguien había investigado su precio. Alguien quería asegurarse de que valía el esfuerzo. Volví a entrar y cerré con llave. Me senté en el salón mirando la fotografía familiar colgada sobre la chimenea. Clara, mi marido y yo, en una tarde de verano en Carolina del Norte, sonriendo bajo un sol gigantesco. Clara tendría unos 12 años. En la foto abrazo su hombro. En la vida real ya no sabía cómo acercarme sin que ella creyera que era un ataque hacia su marido. Pero yo la conocía mejor que nadie, y sabía que con el tiempo la verdad siempre encuentra la forma de hacerse visible. A eso de las 6 sonó mi teléfono. Un número desconocido, contesté. Doña Elena, dijo una voz masculina. Soy un colega de su yerno. Me pidió que la ayudara con el papeleo. Está en casa, podríamos reunirnos hoy mismo. Se me revolvió el estómago. Ya estaban moviendo fichas.
Ya tenían prisa. Me limité a responder: no voy a reunirme con nadie y no vuelvan a llamarme. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, pollo al horno, judías verdes y un poco de arroz, pensé en mi hija, pensé en mi marido, pensé en la vida tranquila que habíamos construido durante décadas y en cómo un solo hombre con demasiada ambición y muy poca honestidad podía ponerlo todo en riesgo. Fui al despacho y abrí el cajón donde guardaba la copia del testamento. Lo extendí sobre la mesa. Leí otra vez la frase que mi esposo había escrito de su puño y letra como nota final: Elena protege lo que hemos construido. Apreté los dientes. Él no sabía hasta qué punto tendría que obedecerlo. Esa noche dormí mal, pero dormí con una certeza. Si ellos querían guerra, yo iba a responderles con algo más fuerte, con verdad, con pruebas y con una determinación que solo una mujer mayor cansada de injusticias puede tener. Clara no volvió a llamarme en 2 días. En cualquier otra etapa de su vida eso me habría preocupado. Pero ahora, con su recién estrenado marido involucrado, el silencio tenía otro significado. Sabía que él estaba construyendo un discurso, preparando argumentos, tal vez incluso fabricando algunos, para convencerla de que yo era una amenaza para la estabilidad familiar. Esa estabilidad que, según él, pasaba por mis propiedades, mis cuentas y mi herencia. Una estabilidad bastante conveniente. La mañana del tercer día decidí que no podía seguir esperando. Me vestí con calma unos pantalones cómodos, una camisa suave y el suéter gris que mi marido siempre decía que me hacía ver más joven, y salí de casa. El aire fresco del amanecer atravesaba los árboles del vecindario. Los vecinos paseaban a sus perros, saludaban con la mano y todo parecía normal, excepto mi interior. Sentía un peso en el pecho, pero también una claridad nueva. No estaba asustada, estaba lista. Fui directamente a la oficina del notario local. Era un edificio antiguo, de ladrillo rojo, con una bandera americana ondeando frente a la puerta y un conjunto de escalones que parecían crujir de memoria. El notario, el señor Peterson, me recibió con la cordialidad habitual. Llevábamos años conociéndonos. Él había gestionado el testamento de mi marido y sabía perfectamente que yo no era una mujer que se dejara manipular fácilmente, pero también sabía que cuando algo me dolía, prefería callarlo antes que victimizarme. Doña Elena dijo, mientras me guiaba a su despacho: ¿qué la trae por aquí? Saqué la carta anónima. Él la examinó levantando las cejas. No es ilegal buscar información de una propiedad en sitios públicos, comentó. Lo sé, respondí, pero no es el contenido lo que me preocupa, es el momento. Él asintió lentamente. Su yerno está intentando presionarla. Exacto. Me pidió que me sentara. Dígame exactamente qué ha pasado. Le conté todo: el contrato, la visita, la actitud, los comentarios en la boda, las llamadas. Él tomó notas con método, como si estuviera clasificando piezas de un caso. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró con seriedad. Elena, lo que están intentando hacer no solo es inapropiado, puede llegar a ser ilegal si insisten en ejercer presión o engaño. Lo sé. Y usted no está sola, añadió. Podemos proteger sus bienes sin crear escándalo. Hay varios mecanismos. Tomó una carpeta y comenzó a explicarme mis opciones.
estructura de protección familiar, declaración notarial de intención de no ceder bienes, transferencias seguras entre cuentas internas, un fideicomiso doméstico para mantener la titularidad bajo mi control sin permitir interferencias. Podemos movernos rápido, dijo, pero antes necesito saber algo. ¿Quiere que incluyamos alguna participación futura para su hija? Yo me quedé mirando mis manos entrelazadas sobre mis rodillas. Sí, dije finalmente, pero solo cuando ella vuelva a ver la realidad por sí misma. No puedo protegerla quitándole toda responsabilidad. El notario sonrió. Es usted más justa de lo necesario. Soy madre, respondí. Firmé los documentos iniciales. Él me aseguró que en 48 horas todo estaría activado. Al salir de la oficina sentí un alivio inesperado. No era victoria, pero sí un primer paso. Esa misma tarde recibí una llamada de alguien a quien no esperaba la hermana del yerno. Una mujer que apenas había conocido en la boda, con una sonrisa rígida y un acento de ciudad demasiado marcado. Señora Duarte, comenzó con tono amable. He oído que hubo un malentendido con mi hermano. Él está muy preocupado. Dice que usted se puso nerviosa sin necesidad. Nerviosa. Yo nerviosa. Qué curioso cómo siempre inventan emociones para culparte a ti. Respondí con calma. No estoy nerviosa. Solo no voy a firmar nada. La mujer soltó una risa suave, casi condescendiente. Bueno, claro, pero entenderá que a veces la gente mayor necesita apoyo para manejar sus bienes. Ahí estuvo la frase, el veneno disfrazado de dulzura. No necesito apoyo, dije, y no voy a discutirlo más. Dígale a su hermano que no vuelva a enviarme representantes. Colgué. Esa noche, mientras preparaba té de camomila, oí pasos en la entrada. Miré por la ventanilla de la puerta. Era Clara. Venía sola. Y lloraba. Abrí antes de que tocara. Mamá, dijo con la voz rota, sé que estás enfadada conmigo. No estoy enfadada, respondí. Solo herida. Entró y se sentó en el sofá como si no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Él dice que tú no confías en nosotros, comenzó. Eso no es cierto. No confío en él. En ti, siempre. Ella se llevó las manos a la cara. Mamá, él me dijo que estabas siendo injusta, que estabas viendo intenciones donde no las hay. Yo no sé qué pensar. Me senté a su lado. Clara, escúchame bien. A veces las intenciones no se ven en las palabras, sino en los actos. Él vino solo 3 días después de la boda, con un contrato, con prisa, con la idea de que podía manipularme. ¿Eso no te dice algo? Ella guardó silencio. ¿Te ha dicho que yo recibí una carta con información sobre mi casa? ¿Te ha dicho que su familia también hizo preguntas extrañas en la boda? Clara negó lentamente. Dice que todo eso fue casual. Casual, repetí. Nadie prepara contratos por casualidad. Hubo un largo silencio. Clara respiró hondo. Mamá, ¿puedo ver el contrato? Yo asentí. Fui a buscarlo al cajón de la cocina. Cuando lo tuvo frente a ella, los ojos se le oscurecieron. Esto es renuncia de derechos, mamá. Esto no es organización. Esto es quitarte autoridad sobre tu propia vida. Lo sé. Ella se puso de pie. Mamá, yo necesito tiempo para pensar.
Todo el que necesites, hija. La abracé, no fuerte, no con desesperación, con paciencia, porque sabía que la verdad ya había empezado a mostrarse. Cuando se marchó, me quedé mirando la puerta cerrada. Ella empezaba a abrir los ojos, y él pronto iba a darse cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. 2 días después de la visita de Clara, desperté con una sensación distinta, como si el aire dentro de la casa hubiese cambiado de densidad. No era miedo ni ansiedad. Era un presentimiento, un aviso silencioso que me decía que algo estaba a punto de revelarse. Desde que mi marido falleció, había aprendido a escuchar esas señales interiores, y casi siempre acertaban. Preparé café tosté, un par de rebanadas de pan integral y me senté en la mesa de la cocina. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana, iluminando el mantel de cuadros azules que compramos en una feria artesanal en Carolina del Norte hace muchos años. Mientras desayunaba, repasaba mentalmente todo lo ocurrido: el contrato, la carta anónima, las llamadas, la visita de Clara, la actitud insistente del yerno. Todas las piezas empezaban a encajar en un patrón demasiado perfecto para ser coincidencia. A las 9 de la mañana, decidí que era hora de hacer algo más que protegerme. Necesitaba entender con quién estaba tratando exactamente. Así que tomé mi bolso y salí a visitar a una vieja amiga, Nancy Turner, vecina del vecindario donde vivió el yerno antes de mudarse con mi hija. Nancy era una de esas mujeres que, sin proponérselo, lo sabían todo de todos. Había sido voluntaria en la biblioteca en la iglesia y en la asociación del barrio durante más de 30 años. Si alguien podía darme información real, era ella. La encontré en su porche regando las plantas. Cuando me vio, sonrió con esa calidez que solo tienen los norteamericanos mayores que llevan toda una vida en la misma comunidad. Elena querida, qué gusto verte. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo, Nancy. Es importante. Ella dejó la regadera y me invitó a pasar. Servimos té y nos sentamos en su sala que olía a galletas recién hechas y a madera envejecida. Entonces fui directa al punto. ¿Qué sabes de la familia del esposo de mi hija? Nancy arqueó una ceja. Oh, ellos. Sí, claro que sé algunas cosas. La forma en que lo dijo fue suficiente para que se me helara un poco el pecho. ¿Qué clase de cosas, Nancy? Se acomodó las gafas, respiró hondo y habló con esa sinceridad directa que solo tienen las personas de su edad. Su yerno, ese chico, siempre fue un hombre de ambición, pero no de las sanas. Empezó varios negocios, todos fracasaron. Pedía dinero prestado a conocidos, a familiares, incluso a la antigua novia. Y cuando las cosas no salían bien, desaparecía del mapa por un tiempo. Sentí un pinchazo en el estómago. Desaparecía, sí. Y luego volvía como si nada, pero siempre buscando otro ángulo para conseguir dinero. ¿Y su familia?, pregunté. Nancy bajó la voz. La madre es una mujer dominante, obsesionada con las apariencias. El padre, bueno, digamos que nunca se metía en nada, como si viviera en un mundo aparte. Y el hermano mayor, ese sí que tiene fama en el vecindario. Demandas pequeñas, disputas con socios, problemas con tarjetas de crédito. Nada grave, pero toda una colección de señales. Yo asentía lentamente mientras escuchaba, tratando de digerir la gravedad de lo que estaba oyendo. ¿Y mi yerno mostraba alguna conducta manipuladora?
Nancy soltó un suspiro pesado. Elena, muchas viudas del barrio estuvieron en su radar. A veces las visitaba con la excusa de ayudarlas con tareas, pero siempre terminaba hablando de inversiones, oportunidades, propiedades. Una vez intentó convencer a la señora Collins de transferirle su casa para simplificar trámites. Ella también era mayor, pero no era tonta. Me quedé en silencio. Todo lo que sospechaba estaba ahí, a la vista de todos, menos de mi hija. Esto es reciente, no querida. Este patrón es de años. Apreté las manos sobre mis rodillas. No era paranoia, no era exageración. Era un hombre que había perfeccionado el arte de envolverse en una imagen de hijo perfecto, esposo cariñoso y yerno atento, mientras en realidad buscaba a mujeres vulnerables con patrimonio. Cuando me levanté para irme, Nancy me tomó la mano. Elena, ese hombre no va a parar. Ten cuidado. Le agradecí, pero su advertencia ya estaba resonando en mi cabeza, incluso antes de salir. De regreso a casa en el camino, decidí que necesitaba corroborar más. Si algo había aprendido de mi difunto esposo, era que no basta con una sola fuente. Él siempre decía, la verdad necesita respaldo. Así que llamé a la notaría y pedí una cita de urgencia con mi abogado, el señor Reeves. Nos encontramos esa misma tarde. Le conté lo que Nancy me había dicho. Elena dijo con tono grave, esto encaja con un comportamiento que en derecho llamamos undue influence, influencia indebida con fines económicos. Si él continúa presionando, podemos documentarlo. Si se demuestra intención, podría enfrentarse a consecuencias legales. ¿Cuáles? Restricciones, órdenes judiciales, incluso cargos, si se prueba que intentó coaccionarla. Respiré despacio. No quería destruir a nadie, solo quería proteger lo mío y proteger a mi hija. ¿Qué podemos hacer? Documéntelo todo. Grabe llamadas si es legal. Tome notas de cada contacto. No firme nada. Y no esté sola cuando él venga. Asentí. Y Elena, cuidado. Hombres como él se vuelven más agresivos cuando sienten que pierden control. Esa noche ya en casa recibí un mensaje inesperado de mi hija. Mamá, él quiere que vayamos los tres a cenar mañana. Dice que quiere arreglarlo todo. Suspiré profundamente. Ese tipo de invitaciones no eran puentes, eran emboscadas. Pero acepté. No podía detener la tormenta, tenía que enfrentarla. Respondí, está bien, Clara. Mañana cenamos. Mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, escuché el eco de las palabras de Nancy. Ese hombre no va a parar. Pero lo que él no sabía era que yo tampoco. La cena era en un restaurante tranquilo a las afueras del pueblo, uno de esos lugares que intentan parecer acogedores, con luces tenues y música suave, pero donde el silencio pesa más que cualquier melodía. Llegué 10 minutos antes. Me gustaba siempre sentarme en una posición donde pudiera ver la puerta. Mi marido decía que eso era un hábito de supervivencia, pero a mí me llamaba simplemente prudencia. Cuando Clara y su marido llegaron, pude ver desde lejos cómo él caminaba con seguridad sobreactuada. Llevaba una chaqueta cara, el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa congelada que parecía diseñada para vendedores, no para familiares. Clara, en cambio, parecía tensa. No me miró a los ojos cuando me saludó.
Doña Elena, dijo él con esa voz amable que siempre escondía puntas afiladas. Gracias por venir. Sé que ha habido malentendidos. Hoy queremos aclararlo todo. Yo asentí sin sonreír. Claro, para eso estoy aquí. El camarero nos llevó a una mesa en la parte trasera. Él se sentó frente a mí, Clara, a mi derecha. Tomamos asiento, pedimos agua y dejamos que el silencio inicial marcara el terreno. Cuando el camarero se alejó, él abrió su carpeta. Otra carpeta. Siempre tenía alguna. Traje algo sencillo, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Solo un documento de planificación familiar, nada que la comprometa. De verdad. Saqué mis gafas del bolso, las puse con calma y le extendí la mano. Enséñamelo. El gesto pareció sorprenderlo. Quizá esperaba que yo me negara o que mostrara inseguridad, pero lo abrí con la serenidad de quien sabe exactamente lo que busca. Y lo encontré. No era un contrato tan descarado como el primero, pero estaba lleno de cláusulas cuidadosamente escondidas. Delegación de administración, firma conjunta para futuras decisiones, acceso a información financiera compartida y una frase final disfrazada de buena intención para asegurar la protección de la unidad matrimonial y garantizar la estabilidad intergeneracional. Ahí estaba, el veneno envuelto en papel bonito. Explícame qué significa esto, dije, aunque ya lo sabía. Significa que queremos ayudarte, respondió él sin perder la compostura. Tú estás sola. Nosotros podemos apoyarte. Es un proceso normal. Todas las familias lo hacen. Clara apretó los labios. Yo lo vi, ella empezaba a notar algo en su tono, algo que antes no veía. Esto no es apoyo, dije. Esto es entrada a mis bienes. La sonrisa de él se tensó. No, de verdad no es eso. Entonces, ¿por qué insiste en que firme algo apenas 3 días después de su boda? Él abrió las manos como un actor exagerado. Porque nos preocupa su bienestar. Mi bienestar está bien protegido, respondí. Y no por usted. El ambiente se tensó como una cuerda estirada. Clara habló por fin. Cariño, ¿por qué tanta prisa? Ella no necesita esto ahora. Él la miró como si quisiera que se callara. Ese gesto, esa mirada, no fue violento, pero sí autoritario. Fue suficiente para que Clara se estremeciera. Clara, dije suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Él te dijo que yo estaba exagerando, ¿verdad? Ella bajó la mirada. Sí. ¿Y también te dijo que esto era solo un trámite simple? Sí. ¿Y te dijo que yo estaba confundida? Ella respiró hondo. Sí. ¿Y tú lo creíste? Clara levantó la mirada, los ojos húmedos. No lo sé, mamá. Solo quería paz. Su marido tomó el control otra vez. Esto se está desvirtuando. Nosotros solo queremos ayudar. Usted tiene propiedades valiosas, cuentas que podrían complicarse en el futuro. No tiene sentido que todo recaiga sobre usted. Pero ahora fui yo quien sonrió. Lentamente, con intención. ¿Quieres saber qué no tiene sentido? Que alguien tan preocupado por mi bienestar jamás me haya preguntado cómo estoy desde que murió mi esposo. Que no haya llamado a ofrecerme compañía. Que no haya venido a traerme un solo café. Y sin embargo, ha venido 2 veces con papeles. Él tragó saliva. Era la primera grieta en su máscara.
Doña Elena me está juzgando mal. No respondí con suavidad. Te estoy juzgando como eres. Clara nos miró a los dos perdida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento como si ustedes dos estuvieran hablando un idioma que yo no entiendo? Tomé su mano. Hija, hay algo que debes saber. El yerno levantó la voz apenas por encima de lo aceptable. No tienes por qué decirle nada. Eso es privado. Lo miré directamente. Lo privado es mío, no tuyo. Él apretó los dientes. Decidí entonces colocar mi carta sobre la mesa. No toda, solo una, la necesaria. Clara, tu padre me dejó más de lo que imaginabas, mucho más, y lo dejó exclusivamente a mi nombre. No porque desconfiara de ti, sino porque sabía que un día tendrías que elegir bien a quién traías a tu vida. El hombre palideció. Era evidente que no esperaba que yo dijera algo tan directo. Clara parpadeó varias veces. Más, ¿cuánto más? No importa el número, respondí. Importa que es mío y que hay personas que ya han empezado a calcularlo sin siquiera preguntarme si necesitaba ayuda. El yerno golpeó la mesa con la mano abierta. Esto es absurdo. Nos estás acusando de robar. No levanté la voz. No lo necesitaba. Las personas honestas no tienen miedo de las acusaciones falsas. Las personas deshonestas, sí. El silencio cayó sobre la mesa. Clara se hundió en su asiento impactada. Él tomó los papeles, los guardó con brusquedad y se puso de pie. Esto no se va a quedar así, doña Elena. Lo miré sin miedo alguno. Eso espero. Salió del restaurante sin despedirse. Clara quedó allí hecha un mar de confusión. Clara, dije al final, no necesitas decidir hoy. Solo mira, observa, y verás la verdad. Ella me abrazó temblando. Mamá, ¿qué voy a hacer? Lo que una mujer fuerte siempre hace, abrir los ojos. El día después de la cena en el restaurante amaneció gris, con un cielo cargado que parecía presagiar algo. En cuanto abrí los ojos, supe que no sería un día normal. A veces el aire mismo te avisa. Bajé las escaleras despacio con la calma habitual que da la costumbre y la edad y preparé café en silencio. El aroma me recordó a mi marido. Él siempre decía que los malos momentos se enfrentaban mejor con café recién hecho. Quizá tenía razón. A media mañana recibí un mensaje inesperado. Estaré allí en 1 hora. Necesitamos hablar. Clara. No dijo más. No hizo falta. Sabía que algo había estallado. Me senté en la sala a esperar. El reloj marcaba los segundos con una precisión casi cruel. Cuando Clara finalmente tocó la puerta, la abrí antes de que pudiera llamar una segunda vez. Entró a toda prisa con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Mamá, pasó algo. La guié al sofá. Sus manos temblaban. ¿Qué sucedió, hija? Se tomó un momento, respiró hondo y dijo: anoche, después de que nos fuimos del restaurante, él se enfureció. Dijo que lo habías humillado, que estabas manipulándome, que todo lo hiciste para separarnos. Yo guardé silencio. Un agresor siempre culpa al que se defiende. Luego, continuó Clara, le pregunté qué era exactamente lo que estaba esperando de ti. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto interés en que firmaras? Él dijo que solo era por seguridad, pero no podía explicarlo bien. Entonces le pregunté si sabía cuánto dinero dejaste, papá. No respondió.
Solo se quedó callado, como si hubiera adivinado algo. Ahí estaba la grieta, la que llevaba días formándose. Ahora se había abierto, y entonces dijo con voz temblorosa: lo descubrí. Lo supe antes de que lo dijera. Las madres perciben esas cosas. ¿Qué descubriste, Clara? Encontré una carpeta en su maletín. Había papeles impresos, búsquedas de propiedades, valoraciones, cuentas antiguas de papá, incluso una copia del registro de tu casa. Mamá, llevaba meses investigando tus bienes. Mi pecho se apretó. La sospecha ya no era sospecha. Era hecho. También había anotaciones, continuó ella, sobre cómo convencerte. Pasos, estrategias, incluso frases exactas que podía decirte para ganarte confianza. Y, mamá, tragó saliva. Había una nota que decía: si se niega a pasar al plan alternativo, presión emocional a través de Clara. Mi corazón dolió, no por mí, por ella. Se llevó las manos al rostro y lloró. Yo no sabía nada. No sabía, mamá. Pensé que estaba exagerando cuando dijiste que algo no iba bien. Puse mi mano sobre la suya. Lo sé, hija, y no te culpo. Ella lloró más fuerte al oír eso. A veces lo que más duele no es la mentira, sino darse cuenta de que uno la defendió. Anoche discutimos. Dijo que yo no entendía nada, que tú me envenenabas. Y cuando le dije que había visto sus documentos, mamá se transformó. Se enfureció. Me dijo que yo era una ingrata que estaba arruinando nuestros planes. Me gritó. Yo escuchaba en silencio, con rabia tranquila, la rabia que solo una madre herida puede sentir. Y entonces hizo algo que no esperaba. Clara levantó la vista con miedo. Me dijo: si tu madre no coopera, vamos a tener que tomar medidas. No dejaré que una mujer vieja arruine nuestra vida. Ahí lo tuve claro. El peligro ya no era silencioso, era explícito. Clara, dije con firmeza: esto se acabó. Él cruzó una línea. Ella asintió. Me marché de casa a medianoche. Estoy en casa de una amiga. No quiero volver. La abracé, no como una madre que consuela, como una madre que protege. Y 1 hora después, alguien llamó a la puerta. No con suavidad, con golpes secos, impacientes. Clara se puso rígida. Mamá, es él. Fui hasta la puerta. Miré por la ventanilla. Tenía razón, ahí estaba. Con el rostro contraído por la rabia, con los hombros tensos, con el mismo maletín bajo el brazo. No abrí, pero hablé a través de la puerta. ¿Qué quieres? Su voz salió alterada. Necesito hablar con Clara. Ella no quiere hablar contigo. ¿Eso no lo decides tú? Abre la puerta. No respondí. Elena dijo con una calma forzada: estás cometiendo un error. Solo quiero aclarar las cosas. Yo sabía reconocer la voz de un manipulador cuando está perdiendo control. Tenía décadas de experiencia siendo esposa, madre, trabajadora, viuda. La vida enseña. No habrá más conversaciones, respondí. No aquí. Hubo un silencio tenso. Luego oí su respiración al otro lado de la puerta. Sé lo que estás haciendo, dijo finalmente. Sé que estás intentando destruir mi matrimonio. Quien destruyó tu matrimonio, dije con serenidad, fuiste tú mismo. Escuché cómo daba un golpe suave a la puerta, como quien se contiene.
Esto no va a terminar así, amenazó. Tengo derechos. Y yo también respondí. Y estoy mejor protegida de lo que crees. Un segundo golpe, más fuerte. Si no abres ahora mismo, Elena. Pero entonces escuché sirenas. Policía. El sonido venía acercándose. Alguien las había llamado. Él lo oyó también. Retrocedió, miró hacia los lados y huyó a toda prisa hacia su coche. Cuando los agentes llegaron, les expliqué la situación. Clara también lo hizo entre lágrimas. Ellos tomaron notas, nos ofrecieron medidas de protección y nos recomendaron evitar cualquier contacto con él mientras iniciábamos un proceso legal. La casa por primera vez en semanas volvió a sentirse segura. Esa noche, después de que Clara se durmiera en la habitación de invitados, me quedé sola en la sala. Miré una foto de mi marido. Él sonreía con ese gesto tranquilo que siempre me había dado fuerza. Estoy siguiendo tu consejo, murmuré. Estoy protegiendo lo que construimos. En ese momento entendí algo importante. La justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de claridad, de verdad, de una hija que abre los ojos, de una madre que finalmente es escuchada. Y también supe que el desenlace estaba cerca, muy cerca. Clara despertó tarde aquella mañana. Cuando entré a su habitación con un vaso de agua y un plato con tostadas, ella estaba sentada en la cama mirando al vacío. Tenía ojeras y su piel clara mostraba el cansancio de una noche entera de pensamientos y lágrimas. Pero sus ojos ya no estaban nublados. Había en ellos una lucidez nueva, firme, dolorosa, pero fuerte. Mamá, gracias por dejarme quedarme aquí, dijo con voz suave. Siempre tendrás un lugar conmigo, Clara. Siempre. Ella sostuvo mi mano por un largo momento, en silencio. A veces el silencio puede sanar más que cualquier palabra. Después del desayuno, recibimos una llamada del oficial que atendió nuestra denuncia la noche anterior. Nos informó que el yerno había intentado volver a la casa a primera hora, pero al ver el coche patrulla en la zona, se marchó con rapidez. Al parecer, el miedo a un registro policial era suficiente para mantenerlo alejado temporalmente. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. Mamá, no sé cómo dejé que esto llegara tan lejos. ¿Cómo pude no verlo? Porque confiabas, respondí. Y confiar no es un error. Lo es confiar en la persona equivocada. Ella apoyó la frente en mi hombro y lloró en silencio. A media mañana llamaron a la puerta. Esta vez no fue un golpe agresivo, sino un toque suave y constante. Cuando miré por la ventanilla, vi al abogado Reeves. Venía con su maletín de cuero y su andar seguro. «Buenos días, Elena», dijo al entrar. «He venido lo antes posible. Teníamos que hablar de los siguientes pasos». Clara se sentó con nosotros en el salón. Reeves abrió su maletín, sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa. Como ya activamos la estructura de protección, sus bienes están seguros. Su yerno no puede acceder a nada ni ahora ni a futuro. Además, tenemos bases legales suficientes para iniciar un proceso por intento de coacción y manipulación económica. Clara tragó saliva. ¿Eso significa que podría ir a juicio? Sí, respondió Reeves sin rodeos. Y si continúa insistiendo, también podría enfrentar una orden de restricción.
Ella cerró los ojos. Yo no quiero que él vaya a la cárcel. Solo quiero que nos deje en paz. Reeves asintió con comprensión. No todos los casos llevan a prisión. Muchos terminan con acuerdos, órdenes de alejamiento o renuncias formales. Pero lo importante ahora es protegerlas. ¿Y si él intenta contactarme otra vez?, preguntó Clara. No contestes nada, registra todo y me lo envías. Ella sintió más calmada. Reeves, dije, agradezco todo lo que ha hecho. Pero también quiero asegurar una cosa más. Lo que necesites, Elena. Lo miré directo a los ojos. Quiero que mi herencia quede protegida de tal manera que nadie pueda volver a acercarse a mi hija solo por dinero. Reeves sonrió con un gesto de respeto. Eso ya está hecho. Cuando el abogado se fue, Clara y yo nos quedamos un rato en la sala en silencio. Yo sabía que necesitaba tiempo para procesar. No puedes desmontar una mentira de meses de manipulación emocional, de promesas falsas, de ilusiones construidas sobre un engaño en solo unas horas. Mamá dijo finalmente, «Sí, hija, tengo que ir a la casa. Necesito recoger mis cosas. No quiero que él toque nada mío». Mi corazón dio un pequeño vuelco. No quería que ella se expusiera, pero también entendía la necesidad de cerrar un ciclo. «Iré contigo», dije con decisión. «Mamá, no tienes por qué arriesgarte». «No es un riesgo», respondí. «Es acompañarte». Fuimos en mi coche. Cuando llegamos al vecindario donde vivían, Clara respiraba profundamente preparándose. La casa estaba silenciosa. No había coches en la entrada. Entramos con rapidez. Clara subió a la habitación mientras yo me quedé en la planta baja, observando el lugar donde ella había intentado construir un hogar. Sobre la mesa del salón había algo que llamaba la atención, una libreta abierta. Me acerqué. Tenía letras de su marido escritas a toda prisa, casi garabateadas. Urgente. Hablar con abogado. Controlar acceso de Elena. Presión emocional. Buscar poder notarial alternativo. Clara debe alinearse. Sentí un escalofrío. Era una lista de estrategias. Una hoja de ruta de manipulación. En ese instante escuché pasos en la entrada. Clara bajó corriendo las escaleras. Mamá está aquí». No había tiempo para pensar. Tomé su mano. «Vámonos, ahora». Salimos por la puerta trasera justo cuando la puerta principal se abría. Oí su voz dura, cortante. «Clara, Clara, vuelve aquí». Corrimos hacia el coche. Entramos. Cerré. Apreté el seguro. Él salió a la entrada justo cuando arrancaba. Golpeó la ventanilla con rabia. «Esto no ha terminado. Clara, eres mi esposa. No puedes irte así. Tu madre está arruinándolo todo». Clara temblaba, pero no lloraba. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban claridad. «No vuelvo», dijo en un susurro. Nos alejamos mientras él seguía gritando impotente. Cuando llegamos a casa, Clara se desplomó en el sofá, agotada pero libre. Yo me senté a su lado. Durante un rato no dijimos nada. Simplemente respiramos. Finalmente ella habló. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». La abracé. «No te rendiría jamás. Ni tu padre lo habría hecho». Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «Mamá, quiero divorciarme». Le acaricié el cabello con ternura.
Esa decisión solo puedes tomarla tú, pero si la tomas, estaré contigo en cada paso. Los días siguientes fueron un torbellino, abogados, declaraciones, documentos, cuentas bloqueadas. Él intentó contactarla varias veces, pero cada llamada, cada mensaje, cada intento quedó registrado para la denuncia. Cuando comprendió que ya no tenía acceso a nada, ni a Clara, ni a mis bienes, ni a mi silencio, su arrogancia se convirtió en desesperación y luego en retirada. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. No había perdido, nunca. Solo había tardado en abrir los ojos. Un mes después, Clara y yo paseábamos por el parque del vecindario. El otoño había teñido los árboles de rojo y dorado. Caminábamos despacio disfrutando el aire fresco. Clara tomó mi mano. Mamá, creo que por fin estoy empezando a recuperar mi vida. Lo sé, hija. Lo veo en tus ojos. Ella sonrió. Una sonrisa verdadera. La primera en mucho tiempo. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Dímelo. Que a veces la gente que dice quererte es la que más quiere usar lo tuyo. Y que una madre lo ve todo antes que nadie. Yo apreté su mano. Y que el silencio, Clara, el silencio bien usado, puede ser la mejor defensa. Ella asintió. Mamá, gracias por enseñarme a abrir los ojos sin obligarme a hacerlo. Esa es la única forma en que el aprendizaje se queda. Caminamos un rato más. El viento movía las hojas caídas en remolinos suaves. Antes de volver a casa, Clara se detuvo. ¿Crees que algún día podré confiar de nuevo? Sí, hija, respondí con ternura. Pero primero debes confiar en ti misma. Y eso ya lo estás haciendo. Ella me abrazó largo y fuerte. Y en ese abrazo entendí que a pesar del dolor, el engaño y la traición había algo mucho más poderoso que había sobrevivido: nuestra relación, nuestra verdad, nuestra fuerza. Y supe que mi marido, desde donde estuviera, también sonreía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte un poco de tu fuerza con otros. Nunca sabemos a quién puede ayudar un relato como este. Gracias por escuchar.